Imperfectos en proceso, pero con fe de verdad. Aquí no hay caras perfectas, solo ganas de avanzar. Si la fe se complica y no sabes ni qué orar, Tranqui, que hasta nosotros nos quedamos en blanco igual. bienvenidos a Fe Sin Filtro con Dani Yes. Donde hablaremos de Dios, aunque a veces fallemos en el test. ¡Brígido! Bienvenidos chicos a esta nueva edición de Fe Sin Filtro. tu podcast favorito. Esperando que el tema anterior les haya gustado y esperando que hayan elegido su ministerio, como el de la danza. Antes de empezar con el tema, con Jesse habíamos pensado recomendarles algunas canciones para que se vayan arrepintiendo de sus vidas. Hey. Y ahora va a partir Jess. Bueno, obviamente en cada podcast al inicio, o sea, en cada episodio, estaríamos Dani recomendando una y yo recomendando otra. La mía es Anchor de Skillet. Bueno, elegí esta canción porque Anchor significa ancla. Y para mí, mi ancla, mi fe, Dios siempre ha sido como mi cable a tierra en todo sentido. Y esta canción como que lo describe perfectamente. Que mi fe, mi Dios, es mi ancla. Pedazo de banda. Sí. Mi canción es Holding On To You de 21 Pilot. Más que nada porque puede interpretarse como una lucha espiritual y mental muy cercana a lo que muchos creyentes viven hoy con respecto a su salud mental, y que tiene un mensaje muy fuerte al medio que es entretén mi fe. Y bueno, esperando que Las escuchen. no los obligamos, pero sí deberían hacerlo. Tradúzcanla, no se crean bilingüe. Y bueno, ¿de qué hablaremos hoy, Pinky? Bueno, el título de hoy de nuestro episodio se va a llamar El Dios de mis padres. Una base, una fe heredada. Bueno, en Job, capítulo 42, versículo 5, como nuestro texto base, dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Me gustó mucho esta versión. ¿Cuál versión es? TLA. Como que me estaba gustando mucho la TLA. Mira tú. Sí, porque, bueno, yo bueno, a mí me encanta la historia de Job, así que yo te había dicho el de oídas, te había oído más, ahora mis ojos te ven, pero claro, está mucho mejor. Y suena Mucho más mejor. bonito. Es que la Reina Valera... Bueno, muchos crecimos escuchando acerca de Dios, como Dios existe, hay que ir a una iglesia, ora antes de dormir, ora antes de comer. ¿Saliste como los burros? Qué frase más buena y traumática. No hagas esto porque Dios se enoja, XXX. Entonces, pero escuchar de Dios no es lo mismo que conocerlo. Y bueno, tenemos personas que heredaron una religión, una costumbre o una tradición, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Esto igual se aplica a las familias cristianas que tienen hijos y nunca, al menos fue en mi caso, que mi papá fue ayudante de los pastores oficiales, creo que se les dice. Pero Se hace el que no sabe. era para no dar detalles. Pero siempre veía a mi papá como Los estar sabios. toda la semana y nunca entendía el por qué. Y de hecho yo crecí con esa mentalidad de no me gusta ir a la iglesia, porque no entiendo por qué me están obligando. De hecho, era una lucha de todos los domingos que tenía con mi mamá. Yo creo que eso es algo que es necesario de explicar, de enseñar. Creo que en relaciones sanas hablamos sobre eso en la parte de familia, si es que no me equivoco. Sí. Como explicarle a los hijos el por qué vamos a la iglesia, por qué creemos en Dios. Entonces, claro, es como
voy a la iglesia no por cumplir, no porque tengo que estar, sino voy porque quiero agradecer a Dios. Y bueno, dentro de toda esta introducción ahí nace una pregunta un poco incómoda y es: ¿estoy viviendo una fe propia o solamente la fe de mis padres? Complicado. No vieron nuestras caras. Ya pronto agregaremos video, pero fue como, ay no. Bueno, Job era un hombre que conocía de Dios, pero aquí hay algo muy en particular, que después él lo conoció. O sea, que como él mismo decía, lo escuchaba solamente porque había oído de él. Job era recto, temeroso de Dios, ya apartado del mal. Lo podemos ver prácticamente en todo su libro, de que le pasaban cosas malas y aún así como que Su fe intacta. Confianza intacta en Dios. No era un incrédulo, no era un impío. Pero después del dolor, del quebranto y el proceso que pasaba, Job dice, impactante, de ahí, de oídas te había oído. Pero eso significa que antes ya sabía acerca de Dios, pero hubo ese cambio. Él ahora tuvo una experiencia real con él. Y esto se da mucho igual, voy a decir algo que decían los viejitos, como no hay pasado por la prueba. Y hay una diferencia muy enorme entre escuchar testimonios, repetir versículos, asistir a los cultos, que es algo al menos que yo veía de mis padres, crecer en un hogar cristiano y verdaderamente conocer a Dios, que es como, ya es algo netamente muy personal el conocer a Dios. Como se puede decir, más que una fe que te puedan traspasar tus padres, te pasan como las herramientas. Y ahora depende de ti recorrer o crear este lazo con Dios. Claro. De lo otro que igual nos gustaría hablar es que la fe heredada nos salva. Y socialmente existe mucho como esto del cristianismo heredado, como soy cristiano porque mi mamá lo es, voy a la iglesia desde chico, mi abuelo era pastor. Bueno, mi abuelo es pastor, pero en mi casa siempre se creyó de Dios, o siempre se habló, o sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y déjame decirte que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Qué buena frase. Repítela, María Hugo. Para que les quede grabado. Dios no tiene nietos, tiene hijos. La salvación no se transmite por genética, entonces la relación con Dios no se hereda. Es necesario que de forma personal e íntima experimentemos a Dios, conozcamos a Dios bajo nuestras vivencias y no basados en la vivencia de otro. En Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Eso significa que cada persona debe responder personalmente delante de Dios. Al final mi papá o la oración de mi mamá no me salva. No, porque es algo individual. Es algo personal. Pero la salvación se pierde. Por favor. El peligro de vivir una fe prestada. Una fe prestada se nota porque, y aquí tú lo decías, que dependía mucho de los padres, del hermano, de la hermana, de los pastores, del ambiente en el que se rodea, y obviamente algo que hablamos mucho, que todos caemos o llegamos a caer, de las emociones. Pero cuando llegan las pruebas o cuando llegan estos conflictos, claro, las tragedias, aquí el desarrollo de personaje, un evento canónico. Aquí pasa siempre que se cuestiona todo, de por qué me pasa esto, de por qué Dios está permitiendo esto. Se abandona la fe, y eso es algo que siempre pasa, sobre todo cuando los chavorrucos crecen
y dicen, no, yo no voy más a la iglesia o dejo de creer en Dios. Es como... Porque empiezan a cuestionar todo, pues, y es porque en verdad nunca hubo raíces propias. Nunca tuvieron una base propia, una experiencia propia con Dios, y por lo mismo llegan a cuestionar y abandonan la fe. Y acá lo vemos también como ejemplo de Jesús cuando hablaba sobre la parábola del sembrador. Muestra personas sin raíz espiritual, real obviamente, y esto lo podemos ver en el capítulo 13 de Mateo. Y aquí pasamos al otro punto, que serían generaciones criadas en iglesias pero lejos de Dios. Y aquí es algo que desde hace años se ha repetido. Y esto era lo que hablábamos como, no, yo me crié... No, ¿cómo era? Esto... A mí me hicieron dormir debajo de las bancas. Yo me crié cuando corría las bancas para atrás. El piso era de tierra en mis tiempos. Caminaba kilómetro y kilómetro. Hoy existe mucha cultura cristiana, pero poca intimidad con Dios. Hay jóvenes que saben cantar alabanzas, conocen el lenguaje cristiano, o suben versículos ahí a sus redes sociales, a Instagram. O hacen podcast. O sí. Un facto. O sirven en iglesias, por ejemplo. Hay mucha cultura cristiana. O esto de casi participar por compromiso, porque soy buena por bla bla, ¿cachai? O tenéis como una personalidad entradora. Pero en verdad esas personas viven una cultura, pero por ejemplo nunca oran solo, nunca leen la Biblia por hambre. Uy, si les contáramos, chicos. Nunca buscan a Dios sin presión. Y eso después produce una generación, muy tristemente, que conoce de plataformas, conoce de ministerios, conoce predicadores, pero no reconoce la voz de Dios. Que es lo más importante al final. final. Es lo más importante. Y es triste igual, a la larga. O sea, sí, porque, claro, te criaste dentro de la iglesia, pero sin conocer a Dios, pues. Al final, y es algo que a lo mejor no se toma el peso, que siempre dicen, no, la iglesia somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Pero hermano, asististe todo este tiempo al templo y no te volviste iglesia, pues. No te volviste el templo del Espíritu Santo y al final no experimentaste realmente nunca a Dios, solo asististe a un lugar todos los domingos, o martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, asististe toda la semana, pero no conociste a la razón por la cual deberías estar asistiendo a ese lugar específico. Qué fuerte y qué triste. Y pasamos a la otra parte, que Dios permite procesos para revelarse personalmente. Job conoció a Dios profundamente en medio de su dolor, sí, en medio de sus pérdidas, sus enfermedades. Y obviamente el hombre estaba hecho bolsa, el pobre hombre. Sí. Pero Dios a veces permite procesos porque quiere sacar nuestra fe. Y esto lleva a una transformación o un cambio de una tradición a una relación genuina. Uh-huh. De costumbre a una convicción. De religión a un encuentro. Hay momentos donde la fe de mamá no alcanza. O no es suficiente. O el de papá. La oración del pastor no alcanza. Y aquí a veces cometemos ese error de... Creo que lo dijimos en capítulos pasados. De esperar esto como necesito que el pastor ore por mí. Pero como depender de eso ya es como... Es que no es suficiente. Porque aunque Dios pone personas precisas en nuestras vidas para cobertura, para qué sé yo, para que nos guíen espiritualmente, que sí es necesario, los pastores son necesarios, nuestra fe no puede depender de otras personas. Era como no podemos tener una fe prestada al final.
tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que tener una relación real con Dios. Nosotros tenemos que orar, no que otros oren por nosotros. O sea, puede ser, se da, ¿cachai? De que alguien pueda orar por nosotros, pero no depender de eso. De hecho, cuando salió esta canción muy bonita de Job González, que es Estar Contigo, que en el coro dice: estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Pero muchas veces se canta la canción sin siquiera pensar lo que estás diciendo. Con mucha liviandad, siempre sucede. Porque a veces ni siquiera sabes o tienes esa relación con Dios. Entonces, como estar contigo, no hay otro lugar, pero estar contigo ¿cuándo? ¿En un servicio? Cuando voy a la iglesia o cuando me toca predicar. Es necesario tener esta como relación constante con Dios, porque la cobertura espiritual de otros no nos alcanza. Tiene que ser algo netamente personal, porque Dios quiere tratar contigo personalmente, no colectivamente. Y después vemos que Jesús nunca llamó a fans, llamó a discípulos. Así es. Jesús jamás dijo: conozcan a Dios a través de otro. Dijo: sígueme. La invitación siempre fue a que sea una relación personal, íntima. Y la base bíblica, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esto lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 3. El cristianismo no es información, es una relación constante. Igual tenemos como esto del sígueme. Jesús nunca llamó de forma colectiva, llamó de forma muy personal. Nunca fue como síganme, sino siempre fue un sígueme. Siempre fue algo así como contigo, no colectivo. Y Jesús con sus discípulos también fue muy personal, aún teniendo a varios, como por decirlo de alguna forma, a su cargo. Jesús aún así fue muy personal con cada uno. Entonces, a mi punto de vista, esto sigue siendo así. Jesús, aunque sí te llama y llama que tú le sigas, y si es necesaria la comunidad, si es necesario como el entorno, el ambiente y todo lo demás, Jesús sigue queriendo hablar contigo y tener un trato personal contigo. Es que se toma muy superficial lo que leemos con respecto a esto del sígueme. Es como el seguir para hoy es como asistir y en creer. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Cuando vemos a Jesús como ya en las últimas horas y le dice a los discípulos como: ¿van a orar o qué? Y ve que los discípulos se quedan dormidos. Era como, güey, tienes que estar como constante en una búsqueda, en una preparación. De hecho, hay una frase que dice: al momento de tú seguir a Jesús, significa que debes comportarte como Jesús. Es lo ideal para nosotros. Obviamente nunca vamos a llegar a ese nivel de santidad que Jesús tiene, pero es como el camina como pato, vístete como pato, anda como pato. ¿Y qué? Un pato. Entonces es lo mismo. Es como: vive como cristiano, camina como cristiano, compórtate como cristiano, hace todo como cristiano. ¿Y qué vas a hacer? Un cristiano. Entonces, ahora la palabra cristiano proviene de Cristo, a eso voy. Entonces, claro, es como si caminas y te comportas como corresponde y sigues a Jesús, es como, es algo que siempre he hablado y es como, mira, de hecho ahora que estoy con mi práctica laboral, paso mucho tiempo con mis compañeros de trabajo. Y eso significa que hay cosas que se van pegando de forma que uno a veces no quiere. La levadura. Pero se van pegando frases, se van pegando palabras, ¿cachai? Y por ejemplo, yo me he fijado, yo tengo una compañera que dice: ¿ves tú? Y yo de tanto molestarla, porque decía: ¿ves tú?
Ahora yo también lo digo sin darme cuenta. Y eso pasa porque como paso casi más de 8 horas con ellos, es normal. Con Jesús es lo mismo. Mientras más tiempo pasamos con Él, más nos parecemos a Él. ¿Ves tú? De hecho. Me acuerdo de la frase que dijo Fabián Liendo, que me golpeó muy fuerte. Esa frase es como: la cruz no tiene valor hasta que realmente la tomas. Y aquí lo aplicamos a esto como: yo no puedo hablar de Jesús si nunca no estamos con Jesús. Pero aquí lo llevamos igual a la parte de los padres, como: no puedo hablar del Dios de mis padres si yo nunca lo he conocido, si yo nunca lo he experimentado. No por... Vamos a meter a las patas de los caballos. Pero no porque tus padres fueron coristas. Tú tienes que seguir esa línea. Tú tienes que seguir esa línea. O por ejemplo, no sé, te cansaste de ser corista y ya te saliste. Como que no hay nada más fuera de ser corista. Es como... No puedo. ¡Qué fuerte! De hecho, aquí es importante de cómo pasamos de oídas a mis ojos te ven. Cómo pasamos de este lado hacia el otro lado. Y primero es buscar a Dios personalmente. No solo en iglesia, sino también en lo secreto. Como dice Mateo 6, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, entra en tu intimidad, entra en tu espacio de poder conversar con Dios, porque obviamente cuando hay más personas hay cosas que tú no vas a decir en tu oración. Claro. Porque tu oración, tu comunión, tu conversación con Dios es muy tuyo y de Él, de nadie más. Por ejemplo, yo nunca voy a decir en voz alta, no sé, que es algo que sucede mucho, que... como sabemos que el pecado está mal, nos avergüenza. Entonces, por ejemplo, yo en voz alta nunca voy a decir: oh Señor, perdóname por haber, ya vamos a decir algo, por haber mentido o por haber robado. No, la gente no lo va a decir. Una, por apariencia, como de yo no peco, soy el perfecto. Sino que la gente, de hecho, cuando ora normalmente dice así como: Señor, perdona nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Es necesario que Dios, es necesario que uno haga una introspección al momento de orar en lo íntimo, en lo individual, en la conexión, en lo secreto. Es necesario hacer esta oración más genuina, más transparente. Es necesario conversar con Dios. De hecho, yo no hablo así con Dios. Yo, como te hablo a ti, le hablo a Dios. Entonces yo le digo: oye, Señor, ¿sabéis qué? Me tiene chato el hermano. No, le digo así como: no, ¿sabéis qué? Metí la pata con esto y ya me di cuenta, de verdad, perdón. Es muy diferente al como: oh, Señor. No sé, a mí no me gusta la oración. Amén. Pero claro, es importante buscar a Dios de forma personal y de forma genuina, transparente, porque al final, ¿qué sacamos? Siempre nos decimos lo mismo. ¿Qué sacamos con mentir? Con mentirnos a nosotros mismos, y al final Dios sigue conociendo lo más profundo de nuestro corazón. Y aquí pasamos al otro punto, que sería leer la Biblia para conocer a Cristo. Uh-huh. Prácticamente la Biblia es un manual, pero ¿de qué saco con compartir versículos bíblicos en redes? Los típicos versículos de... O para debatir la Biblia. O para debatir la Biblia, si al final Gente. no la estás viviendo. No estás teniendo un cambio, un crecimiento personal. Y al final la Biblia es la esencia de Dios mismo. Ahí uno también comienza a conocer el carácter de Dios. Comienza a conocer realmente, de hecho, a mí me gusta mucho hacer comparaciones entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí van a saber, en uno de los podcasts que se viene, donde mi tata dice que Dios en el Antiguo Testamento era más severo, era más duro, era más tajante.
Y bueno, después pasa Jesús y Como mediador. como mediador. Y ya no tenemos a un Dios que quema ciudades enteras, sino que tenemos a un Dios que perdona, que tenemos a un Jesús que te comprende porque lo vivió aquí mismo, las tentaciones. Obviamente jamás nos vamos a poder comparar con Jesús porque Jesús está a como 100.000 millones de niveles por sobre de nosotros. Pero claro, ahora existe como este quiebre entre... a mí me gusta comparar mucho el Antiguo y el Nuevo Testamento como es Dios. Y aunque Dios sigue siendo el mismo, porque Dios permanece, ¿Pero son 3 o 1? Pero ahí conocemos realmente a Dios, ahí conocemos realmente a Cristo en... ¿Cómo se dice? Como de forma completa. Pero para eso es necesario leer la Biblia y no basarnos por predicaciones que escuchamos. Más encima mal enseñadas. Sí, también sucede que dentro de las iglesias cuando predican no predican a un Jesús. No predican a Jesús realmente. O sea, predican de su experiencia o versículos fuera de contexto. Qué fuerte, algo que se viene. Qué fuerte. O esto del... ¿Cómo era el contexto histórico del por qué se escribía eso? Sí. De hecho, hace poco hablábamos con un primo, con un amigo, primo amigo, que dijo que en Levítico, cuando se habla de los tatuajes, bueno, aparte de que ellos se tatuaban por un muerto, en ese tiempo ellos se tatuaban con huesos de muertos. Y yo quedé, ¿qué? Mínimo como múltiplo verbo to be. De hecho, yo no tenía ni idea de eso. Complementando eso, ahora me acordé, el día jueves me salió un video de un teólogo igual que explicaba como el detrás de ese versículo. Y era sumándole a lo que decía nuestro primo amigo que estas personas se abrían la piel y se echaban cenizas en las heridas. ¿De muerto? Sí. ¡Guau! Eso tampoco lo sabía. Y yo tampoco, y que como, ¿qué onda esta gente? Está bien loquita. Pero es que era algo muy pagano. Entonces, claro, hay un contexto detrás. Entonces, es necesario conocer de Dios a través de la Biblia. Es necesario leer y entender la profundidad de cada versículo y no quedarnos con lo literal que sale ahí. Y después tenemos el tener experiencias reales con Dios. No experiencias emocionales solamente, sino que Dios se conoce obedeciendo, se conoce permaneciendo, atravesando procesos y caminando junto con Él. No es suficiente tener experiencias un día domingo o un día sábado en algún evento, llorando como María Magdalena, levantando tu mano, sino que Dios se conoce realmente en lo personal, en lo íntimo. Obedeciendo, permaneciendo, es necesario. Cuando uno permanece, Dios comienza a revelar más de su carácter contigo. Y pasamos a esta parte de cuestionar una fe superficial. No todo lo heredado o enseñado está mal, pero todo debe ser llevado a convicción personal, a ejercerlo uno mismo. Es como prácticamente una carrera. Como yo estudio tal carrera, los profesores te dan tu materia, te dan las herramientas, pero después viene la otra parte, que es tu práctica, tu trabajo, que tú tienes que ir formando, ir como aplicar lo que te enseñaron, pero a tu modo. Y ahí lo llevamos al cristianismo, que tú tienes que aprender a buscar de Dios, aprender a leer, aprender a orar, no copiar como estas oraciones que hacían tus padres, sino de tú mismo saber llevar una conversación directa con Él. Como decía Jessie, que ella tiene como
una oración muy como de amistad con Dios. Cada uno lleva Es que Jesús es mi pana. Cada uno... ¿Qué hereje más grande esta mujer? Pero Jesús es mi amigo, po. ¿Qué saco con...? Mi buen amigo fiel. Por favor. Pero aquí vemos que cada uno lleva su relación como uno puede, o más que nada como puede, como cree que está bien. Y conforme al carácter igual. Si era lo que decíamos, o sea, ¿qué sacamos con engañarnos si Dios nos conoce cómo conversamos con un amigo, cómo conversamos con nuestros padres, cómo conversamos con nuestro hermano, ¿cachai? Hablo de hermano carnal, ya, no estoy hablando de hermano de iglesia. Entonces, ¿qué sacamos como con decirle? Hay un video que a mí me gusta mucho, que sale, es de monito, sí, pero sale un niño y su padre y le dice, oh padre, gran padre, le dice, has sido tan bueno conmigo y que no sé qué, y empieza así como a alabarlo, a adorarlo, y viene y el papá queda así como todo, como que, ¿qué te pasa? Y él le dice, ¿me podrías dar monedas para comprarme un helado? Y el papá le dice, ya, pero ¿para qué me hablaste de esa forma? Dijo, si era llegar y decirme, papá, ¿sabes qué? Quiero un helado, ¿me lo podrías comprar? Y el niño le responde y le dice, es que como tú siempre oras así para pedirle algo a Dios, creí que yo debía hacer lo mismo. Qué fuerte. Y es eso, al final, ¿qué sacamos como, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo? Si al final Dios conoce la intención de tu corazón, sabe con qué finalidad tú estás orando. O sea, ¿qué sacáis con...? Claro, yo exalto a Dios en medio de mi oración, pero por agradecimiento. No tratando de engañar a Dios, sino vamos a poder engañarlo, ¿cachai? Nos convertimos en unos fariseos que adornaban las oraciones como para exaltarse y humillar a los demás. Innecesario, si al final al que te estás dirigiendo y al que realmente le importa esto es a Dios. ¿Qué sacáis? Al final no tiene sentido si Dios sabe cuál es la intención de tu corazón. Y como cierre, puedes haber nacido en un hogar cristiano, entre prédicas, entre los ministerios, incluso entre los milagros, y aún así no conocer verdaderamente a Dios. Porque nadie puede ver a Dios por ti. Tus padres, como lo decíamos anteriormente, pueden enseñarte el camino, pueden darte todas las herramientas, pero caminarlo y aprender de él es una tarea que te toca a ti. Es muy personal. Y el objetivo final no es decir el Dios de mis padres, sino mi Dios, mi Señor y mi todo. Mi partner. Mi amigo. Y podríamos seguir. Mi consejero. Sí. Príncipe de... Mi doctor. Y para terminar, una fe heredada puede acercarte a la iglesia, pero solo una fe personal puede acercarte a Dios. Y el problema aquí no es crecer en iglesia, el problema aquí es nunca conocer a Dios fuera de ella. Ese sería nuestro capítulo de hoy. Brígido. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Puros factos. Experimenten a Dios, chicos. Es importantísimo. Dejen de ser herejes, por favor. Ya arrepiéntanse de una vez por todas. Es importante conocer de Dios y experimentarlo de forma personal. Y de hecho, cuando uno empieza a experimentarlo, conoces a un Jesús tan diferente, porque ya no es... De hecho, yo siempre conocí a un Dios muy lejano. Al Dios que está allá arriba, ese como... oh gloria, desde allá, desde el tercer cielo que dicen. ¿Cachai? Pero ahora yo creo que como desde los 16 años comencé a experimentar a Dios de forma personal. Y el cómo
Dios se ha revelado a mi vida. El carácter de Dios es precioso. De repente te das cuenta y ciertas letras comienzan a tener sentido. De canciones me refiero. Ciertos versículos comienzan a tener mucho más sentido. Como Anchor. Oh, gloria. Sí. No, pero es necesario esta comunión con Dios de forma constante para conocer a tu Dios y no al Dios de tus padres. Brígidos. Nada más que decir. Me retiro. Bueno, chicos, esperando que este capítulo les haya gustado y que aprendan. Como nosotros estamos aprendiendo también. Bueno, Ay, no lo pesquen, lo hace de puro pesado, ¿no? pero compartan lo que están aprendiendo igual. No retengan solamente. Esto es para expandir el reino. Pero sean expandiéndolo más. No se queden con lo que han aprendido o lo que han experimentado. Eso, chicos, que tengan una buena semana y conviértanse de una vez. Ya está brígido. La herejía ya pasó de moda, chiquillos. Sí. Bueno, chicos, nos están oyendo el próximo capítulo, que será preparación o improvisación. Chan, chan, chan. Adiós. Que estén bien, chicos.